Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Sí, esta era una interpelación que mi grupo dirigía a la vicepresidenta primera del Gobierno como consecuencia de que nos planteábamos esta interpelación respecto al problema de politización, no solamente de los órganos de la justicia, sino de todos los órganos constitucionales, muchos de los cuales se encuentran actualmente pendientes de renovación. Como veo aquí sentado en el banco azul a mi querido ministro de Justicia, entiendo que va a ser el que me va a responder a esta interpelación y entiendo también que con su aquilatada experiencia en el mundo de la política, aun incidiendo de manera principal sobre los órganos de la justicia, me responderá también con respecto a otros órganos constitucionales quizás más alejados del mundo de la justicia, pero de igual relevancia dentro de lo que es la vertebración de las instituciones constitucionales del Estado. Mire, desde Ciudadanos estamos muy preocupados con este tema, con la politización de las instituciones del Estado, que incide de una manera esencial en el principio de la separación de poderes, que en definitiva es el oxígeno que necesita el Estado de Derecho para funcionar. Y lo hacemos desde Ciudadanos precisamente por nuestra preocupación por la calidad democrática, porque somos un partido limpio, absolutamente libre de mochilas de corrupción, porque al final es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de garantizar la lucha contra la corrupción. No entrar, como hacen ustedes en la izquierda y ustedes en la derecha, en esa competencia a ver quién durante 40 años ha sido más corrupto o menos corrupto y decirse y tú más, y tú más, y tú más. Nosotros nada, cero corrupción. Necesitamos para esta lucha unas instituciones fuertes, unas instituciones despolitizadas, unas instituciones que se rijan o al frente de las cuales se encuentren personas de autoridad que se eligen por principios de mérito y capacidad. Esta mañana Inés Arrimadas, al presidente del Gobierno, le decía que el Eurobarómetro establecía respecto a la administración pública la creencia del 75% de la población respecto a que la administración se encuentra fuertemente politizada. La OCDE dice que esa creencia es del 95% y en países como Canadá, Alemania o Holanda no llega ni al 5%. ¿Van a reformar ustedes la administración? ¿Van a realizar una reforma que suponga una verdadera promoción profesional de los funcionarios, que suponga retribuciones dignas para que no existan fugas de talento al sector privado? ¿Van a dinamizar esta administración? ¿Van a flexibilizar sus estructuras? ¿Van a enfrentar a la administración a los retos que tiene en el futuro? No lo parece, la verdad, no lo parece. No lo parece porque ustedes, en cuanto han llegado a la administración, han aumentado 40% los altos cargos, han aumentado el 37% los puestos de asesores, han cesado a personas como el señor Garea en la agencia EFE, que, bueno, dice cosas tan raras como que la Agencia Pública de Información no debe ser una agencia pública del Gobierno, una cosa verdaderamente curiosa en la mentalidad del Gobierno de Progreso, y han nombrado 29 directores generales que no son funcionarios, incumpliendo la ley que establece esta preferencia por los funcionarios públicos y molestando, enfadando, cabreando a FEDECA, que es el sindicato de asociaciones y la Federación de Sindicatos y Asociaciones de los altos cargos de la Administración, que probablemente, como en la época en la que yo era vicepresidente de FEDECA con mi querido amigo Mario Garcés, recurríamos en la vía contencioso-administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo y ganábamos todas las sentencias. No parece que el Partido Socialista tenga mucha gana de tecnificar, de neutralizar, de despolitizar la administración pública, porque al final lo que le interesa es tejer redes clientelares, lo mismo que hemos visto en el caso de los ERE en la Junta de Andalucía. Y qué decir de Podemos, que incluso de una forma absolutamente clara dijo en un momento determinado, en una conversación oculta, que había que crear chiringuitos para cuando no gobernáramos, para de esa forma poder seguir manteniendo un cierto nivel de vida. Cuando nombra a Tezanos como director del CIS, cuando nombra en correos y en paradores a personas que carecen de perfil profesional para estas actividades mercantiles de sociedades públicas y cuyo único mérito es tener un carné del Partido Socialista. Y vamos a lo suyo, señor ministro, cuando proponen a la señora Delgado como fiscal general del Estado, que anteriormente se sentaba justo en su escaño,
Cuando nombran como delegado del Gobierno en Murcia a una persona que se encuentra acusada o investigada, por delitos de prevaricación y malversación. Mire usted, a los políticos separatistas les asusta la justicia porque saben que si cometen delitos serán llevados a juicio y serán condenados. Ustedes, que ahora se apoyan en los políticos separatistas, resulta que les compran el discurso y dice su presidente, nuestro presidente del Gobierno, cosas como que las resoluciones judiciales son triquiñuelas judiciales. El señor Iglesias, el vicepresidente segundo, habla del brazo judicial armado de la derecha. No sé usted qué opinión, dado que es juez, tendrá sobre esto. A los corruptos les molesta también la justicia porque efectivamente terminan en la cárcel. A los políticos que mienten les molestan los medios de comunicación libres porque al final desvelan sus mentiras. A los malos gestores les molestan también las instituciones libres porque les sancionan y les persiguen. ¿Cuál de estos miedos es el del Partido Socialista? ¿El de tener amigos separatistas? ¿El de tener políticos corruptos? ¿El de tener políticos mentirosos? ¿O el de tener políticos que gestionan mal? ¿Por qué no apoyan ustedes? ¿Por qué no promueven de verdad estas instituciones libres de control? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen por una televisión de verdad plural, libre, que dé cancha a la oposición y que no solamente lance los mensajes del Gobierno? ¿Por qué copian o tratan de copiar en el modelo de televisión española el modelo de TV3? Mire, la fortaleza de las instituciones es la confianza de los ciudadanos y los populismos pretenden acabar precisamente con esa confianza. ¿Qué va a hacer el Gobierno con respecto a la renovación del Tribunal Constitucional? ¿Para cuándo nos presenta unos candidatos de altura, unos candidatos con sentido de Estado, unos señores magistrados indiscutibles de los que la prensa ya no hable, de magistrados conservadores y progresistas? ¿Para cuándo va a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial con esa proposición de ley, esa propuesta de ley que ha presentado mi grupo precisamente esta misma semana para que sean elegidos los 12 magistrados por jueces y magistrados? Bueno, ya hemos oído esta mañana a la vicepresidenta del Gobierno cuando se dirigía a la bancada popular y le decía: venga, vamos a repartirnos ya los puestos, desbloquéenme. No, Ciudadanos no va a participar nunca en eso. Nunca ha participado en eso y nunca va a participar en el cambio de sillas, en el cambio de cromos. Necesitamos candidatos independientes porque, mire, la cúpula del Poder Judicial no se puede elegir por políticos que tienen que ser controlados por el Poder Judicial. ¿Para cuándo la reforma del Ministerio Fiscal? ¿Para cuándo la reforma de la elección de la fiscal general del Estado? Mire, ¿sabe quién era quien defendía desde la UPF precisamente esta necesidad de despolitizar el nombramiento de la fiscal general del Estado? Dolores Delgado. Se le olvidó en cuanto se sentó ahí en el banco azul. Ya no defiende esto de la despolitización. Claro, ¿qué va a hacer? Pues mire, nosotros proponemos que se trate de personas que no tengan afinidad política, que tengan 25 años de jurista de reconocida competencia y que su nombramiento sea por un periodo de 6 años con el objeto de desvincularlo del Gobierno y que pueda existir un consenso en esta Cámara precisamente para este nombramiento. El otro día, en la Comisión de Justicia, usted nos dio un susto de muerte. Si lo sé, prefiero muerte, como dice el chiste, efectivamente, porque nos dijo que antes de terminar el año 2020 le iba a encargar a la Fiscalía la instrucción de las causas penales. Es decir, el ejercicio de la acción penal, la decisión sobre si dirijo la acción contra esta persona o si, por el contrario, acuerdo un sobreseimiento, ¿va a depender de Dolores Delgado? Va a depender de una fiscal general del Estado que ayer era ministra de Justicia del Gobierno socialista. ¿Eso es independencia en el ejercicio de la acción penal? ¿Qué va a hacer con el Tribunal de Cuentas? ¿Qué va a hacer el Gobierno con el Tribunal de Cuentas? También acusado de politización y pendiente de renovación, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas. Preséntenos unos buenos candidatos, unos buenos profesionales sin afinidad política y nos tendrá de su lado. Nos tendrá de su lado, no nos tendrá enfrente, pero no nos pida que votemos a su candidato, cualquiera que éste sea, cuando sea un candidato con un claro perfil, dicen ustedes, progresista.
¿Cuándo se va a renovar el Defensor del Pueblo? 3 años lleva sin renovar. De nuevo, no hay en España personas de autoridad en esta materia de defensa de los derechos fundamentales del que no podamos decir que tenga un signo político u otro. Preséntenos ese candidato, lo apoyaremos. Los órganos reguladores del Estado, los organismos, pendiente también de renovación ahora, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. No existen candidatos con perfil profesional de los que no podamos decir que existe una politización. Y, finalmente, Radio Televisión Española, el quid de la cuestión. Mire, en homenaje al señor Garea, que acaban ustedes de cesar, y que defendía que la agencia EFE no era una agencia del Gobierno, sino una agencia de los españoles, recuerdo sus palabras cuando dijo: «Cómo me gustaría que los ciudadanos pensaran que la agencia EFE daba mucha cancha a la oposición». Caray, qué locura, dar cancha a la oposición desde un medio de comunicación del Gobierno. ¿Se imagina usted que los ciudadanos dijeran de Radio Televisión Española: «Oye, qué gusto, ¿cuántas veces sale en Televisión Española la oposición y no solamente el Gobierno?» Un delirio democrático, un delirio democrático. Vamos a quitárnoslo de la cabeza, no vaya a ser que se maree con tanta democracia. Mire, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué van a hacer con respecto a la renovación de los órganos constitucionales y si van a adoptar reformas que despoliticen los principales órganos constitucionales que vertebran el Estado? Yo creía que los gobiernos de progreso, como se llaman ustedes, venían a cambiar las cosas. Y, sin embargo, el otro día la vicepresidenta del Gobierno nos dijo en la Comisión Constitucional: «Hombre, es que como las leyes me permiten nombrar a quien quiera». Caray, pues cámbienlas, que para eso han venido. No han venido para cambiar las cosas. ¿No han dicho ustedes desde hace siglos que son el Gobierno del cambio? Mire, termino con una disculpa por si acaso usted entiende que estos temas no preocupan a los españoles, como otros temas que traemos a esta tribuna. Y con un ruego, una súplica, incluso una exigencia: por favor, contésteme. No haga como el presidente del Gobierno ha hecho esta mañana a la pregunta de Inés Arrimadas. Gracias. Muchísimas gracias.